Nunca imaginé que la vida de mi abuela ocultara un secreto desgarrador. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. En la vieja casa de mi abuela, el aire estaba cargado de un silencio inquietante. Cada rincón parecía susurrar historias olvidadas. Yo solo tenía 10 años, pero sentía una tensión en el ambiente, una sombra que acechaba nuestras risas. Recuerdo el olor a canela y vainilla que siempre la acompañaba, ese dulce perfume que me hacía sentir seguro. Pero ese día, mientras la ayudaba a limpiar el desván, encontré una caja de madera. Era pequeña y desgastada, cubierta de polvo. Mi corazón latía rápido. ¿Qué misterios guardaría allí dentro? La curiosidad me consumía. Le pregunté a ella, la mujer que sabía de todo, sobre todo lo que había vivido, pero mi abuela solo me miró, con aquellos ojos azules llenos de un miedo inexplicable. Entonces la abrí. Dentro había cartas amarillentas, y una fotografía que casi me hace gritar. Era ella, de joven, abrazada a un hombre que nunca había visto, con una sonrisa que se desbordaba de felicidad. Pero lo que realmente me heló la sangre fue la fecha en la parte posterior, 1943. ¿Quién es este?, le pregunté, la voz quebrándose, y ella empezó a temblar, como si aquella simple pregunta pudiera desatar una tormenta. Me contó que había amado a un hombre en un tiempo de guerra, un amor prohibido. Sentía su dolor, su lucha, vivía por el secreto que había guardado durante años. No era solo un chico, era la razón por la que tomé decisiones que cambiarían todo, murmuró con lágrimas que brotaron de sus ojos. Esa voz quebrada resonaba en mis oídos. Su sacrificio, sus elecciones, todo se cristalizaba en mi mente. Nunca la había visto tan vulnerable. Ella, la roca de nuestra familia, temblorosa y quebrantada. Mantener ese secreto había marcado su vida, como una cicatriz en el alma. Entonces, el sonido del timbre rompió el aire tenso como un vidrio. Mis manos temblaban, y mis latidos se aceleraron. ¿Quién puede ser?, pregunté, pero su rostro se transformó. Una mezcla de sorpresa, terror y reconocimiento. Aquel hombre que había amado era él, había regresado. ¿Qué significaba eso? ¿Regresaría con más oscuros secretos? El tiempo se detuvo, y solo podíamos quedarnos ahí, mirándonos, con el presente y el pasado entrelazados. Mi abuela, con la mirada fija en la puerta, le temía más que cualquier cosa en este mundo. Sentía el frío de sus secretos apretando mi pecho. El instante se volvió interminable. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene. Y mientras estés allí, aplasta ese botón de me gusta, me ayuda un montón con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El timbre sonó de nuevo, esta vez con más insistencia. Mi abuela, en un arrebato, se acercó a la puerta, temblando como una hoja en otoño. Yo la seguí, incapaz de apartar los ojos de su rostro transfigurado por el miedo. ¿Tienes que abrirla?, le pregunté, pero en su mirada vi que su mundo entero colapsaba ante este encuentro. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad, y me debatía entre querer escapar y querer protegerla. Finalmente, con un gesto casi automático, su mano se posó sobre el picaporte. La realidad se volvía densa, casi palpable. La abuela inhaló profundamente, como si estuviera por sumergirse en aguas heladas. Cuando abrió, la figura del hombre de su pasado se quedó en el umbral, con la piel marcada por los años y una expresión que oscilaba entre la tristeza y la esperanza. Tu abuela, comenzó él, pero su voz se quebró. La intensidad del momento lo atrapó, y pude ver cómo, por un instante, todos los recuerdos afloraron a la superficie. ¿Por qué regresaste?, preguntó mi abuela, la resentida en su tono, pero su mirada era un lienzo de nostalgia. Las cicatrices del tiempo parecían visibles entre ellos. Me sentí como una intrusa en ese escenario tan cargado de historias no contadas, pero mis instintos me instaban a quedarme. La historia de amor que guardaba mi abuela había cobrado vida de forma inesperada, y no podía evitar querer comprender. La conversación se tornó una mezcla de murmullos y silencios,
revelando trozos de un pasado que ambos habían tratado de olvidar. Él le habló de su vida, de sus decisiones, de la guerra que había intervenido en todo. La vida que construí no era nada sin ti, confió con un hilo de voz, y observé cómo mis abuelos, pese a los años y la distancia, volvían a encontrarse en una conexión olvidada. Era un momento hermoso y desgarrador a la vez, como ver cómo una flor lucha por abrirse entre grietas de asfalto. Sin embargo, justo cuando el ambiente parecía suavizarse, un golpe del pasado resonó en el aire. No puedes simplemente volver, murmuró ella, su fuerza aflorando en el temor. Yo hice elecciones difíciles, y no puedo permitir que todo eso vuelva a desmoronarse. El hombre bajó la mirada, la decepción pesaba sobre sus hombros. Entendí, al igual que ella, que ese amor nunca había dejado de ser un campo minado. El regreso significaba arañar viejas heridas y arriesgar nuevamente lo que había construido. Miré a mi abuela, su rostro frágil y decidido, y me pregunté si las sombras del amor prohibido eran demasiado grandes para ser superadas. En un instante revelador, él dio un paso al frente, como si el impulso de corregir el pasado lo arrastrara. «Debo decirte algo», comenzó. Su voz adquirió un tono más grave, lleno de tensión. Mi corazón se detuvo, podía sentir la preocupación en el ambiente. La tensión era insostenible. Aquel año, no solo perdí a la persona que amaba, dijo, y la mirada de mi abuela se centró en él, expectante. Perdí algo aún más valioso. El aire se volvió gélido. ¿Qué podía ser más valioso que un amor así? Yo permanecía al margen, consciente de que estábamos al borde de un nuevo descubrimiento, un nuevo secreto que añadir a la historia dolorosa de mi abuela. Por favor, no, susurró ella, tratando de contener lo inevitable. Pero él ya había comenzado, y el peso de la revelación lo invadía. El tiempo se detuvo nuevamente, y me di cuenta de que, a pesar del miedo, teníamos que escuchar lo que llevaba guardando durante décadas. Lo que emergiera de esos labios podía cambiarlo todo. El miedo y la esperanza se trenzaban en el aire, dibujando el contorno de un futuro incierto. El hombre tragó su propia voz, como si cada palabra costara un esfuerzo titánico. Perdí a nuestro hijo, dijo finalmente, y el silencio en la habitación se volvió ensordecedor. Mis ojos se abrieron de par en par. Un hijo, un vacío incalculable se arrastraba detrás de aquella frase. Las facciones de mi abuela se endurecieron, y su mirada se oscureció, como si el peso del mundo acabara de caer sobre ella. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó, su voz quebrándose. No entendía, no podía comprender el significado detrás de esas palabras. El aire se llenó de una audacia escalofriante, un eco del pasado que parecía querer salir a la luz. Aquella revelación alteró la realidad que creía conocer. Él dio un paso atrás, como si el tormento en su pecho se hubiera vuelto insoportable. No quería que lo supieras así, pero necesito que entiendas. Desde que te dejé, no he dejado de pensar en el futuro que pudimos haber tenido juntos. Nuestro hijo murió en la guerra. Nunca supe cómo contártelo. Creí que podría protegerte de ese dolor, pero ese secreto me ha carcomido. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de mi abuela, y me sentí en el borde de un abismo emocional. Era incapaz de moverme, mi corazón se contraía ante la escena desgarradora ante mí. Los recuerdos parecían asomar entre las sombras de sus rostros. Aquel niño perdido iba más allá de un simple trago amargo en la vida, era el símbolo de todo lo que podrían haber sido. Nunca debiste volver, gritó, la furia sustituyendo a la tristeza en su voz. Te fuiste, y tomaste decisiones que cambiaron nuestras vidas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Tu silencio fue un dolor que ha durado décadas. La rabia de su voz resonaba, no solo hacia él, sino hacia un destino que jamás les permitió ser felices. Él se quedó callado, el eco del grito de mi abuela lo inundó mientras los recuerdos se desbordaban en su mente. Había una pena compartida ahora, un dolor que no podían responder, y el vacío dejó un rastro de ansiedad. La guerra se había llevado no solo a su hijo, sino también a su amor. De súbito, me sentí completamente sola en su tragedia. Eran mis abuelos, pero su historia se sentía extraña, quizás única, llena de color y significado. Sentí que su carga era también la mía. No podía evitar preguntarme por qué un hijo nunca fue parte de nuestras historias familiares, por qué un secreto tan devastador se había ocultado por tanto tiempo. Te fuiste a pelear, y te olvidaste de nosotros, dijo ella al fin, la voz temblorosa pero firme. Pensé que habías muerto para siempre.
y en ese tiempo, tomé decisiones que nunca creí que tendría que tomar. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Esos días de dolor no se desvanecen, él respondió, su voz un susurro. Mi regreso es solo para mostrarte que aún estoy aquí, que la esperanza puede renacer aunque sea de entre las cenizas. Nunca quise que te dejaras llevar por el odio, por la rencilla de años perdidos. Quiero que sepas la verdad, aunque hiere, en ese instante, una chispa de comprensión surgió entre ellos, tan delicada como un susurro en el viento. Pero también sentí que la tristeza provocada había desatado ráfagas de emociones, no solo entre ellos, sino también en mí. Estaba planteándose una nueva pregunta: ¿podría la verdad unirlos, o simplemente se convertiría en otra capa de tristeza que cargarían? Mientras el silencio se instalaba en la habitación, sentí un impresionante deseo de entender. La historia no solo era el amor perdido de mis abuelos, era un legado que necesitaba ser desenterrado. Pero antes de que pudiera articular una pregunta, el timbre sonó una vez más, rompiendo la tensión que flotaba en el aire. Miré a mi abuela, y entendí que cada timbre también sonaba como un aviso de que los secretos del pasado estaban lejos de haber terminado. Con el corazón en un puño, me preparé para enfrentar lo que pudiera venir. La vida nunca dejaría de sorprenderme. El timbre volvió a sonar, un eco incesante que reverberaba en el aire cargado de emociones. Mi abuela parpadeó, como si despertara de un sueño profundo, y su mirada se desvió hacia la puerta. La tensión en su rostro, antes marcada por el dolor, se transformó en confusión y un leve destello de miedo. ¿Quién puede ser?, murmuró, aunque su tono no era de curiosidad, sino de inseguridad. La historia de su vida, recientemente revelada, parecía estar a punto de enfrentar otra sacudida. Mi corazón latía acelerado, y no podía evitar pensar en las capas de secretos que aún podían salir a la luz. Mi abuelo, aún atrapado en su propio duelo, pareció recuperar un poco de claridad. No lo sé, tal vez alguien del pasado, dijo, pero su voz perdió fuerza antes de terminar la frase. Quizás alguien que sabe más de lo que ha sucedido. El timbre sonó una vez más, urgido, casi como si el mundo exterior reclamara su atención. La curiosidad y el temor se entrelazaban en mi mente, aquello podía desatar más de lo que ya se había desnudado esa noche. Sin esperar a que nadie más dijera algo, me dirigí a la puerta. Al abrirla un poco, un hombre de cara conocida, aunque marcada por los años y un aire de melancolía, se encontraba allí. Era un viejo amigo de mis abuelos, alguien a quien nunca había visto, pero de quien había oído historias. Mis ojos se encontraron con los suyos, había algo en su mirar que revelaba un peso aún más profundo que el de mi abuelo. Daniel, dijo mi abuelo, reconociéndolo, y su voz se quebró como si la simple mención de su nombre pudiera desenterrar viejas memorias. No deberías estar aquí, lo sé, pero hay cosas que necesitan ser dichas, respondió Daniel, y su tono se me antojó demasiado grave, cargado de un sentido de urgencia y remordimiento. No podemos quedarnos callados. Mi abuela pasó su mano por el rostro, como tratando de recuperar la compostura. ¿De qué estás hablando? ¿De qué se trata todo esto? Su voz, ahora entrecortada, se fue convirtiendo poco a poco en un lienzo de ansias por entender y asimilar más de lo que había ya sacudido su mundo. Sobre el niño, respondió Daniel. No solo era un hijo, era la razón por la que muchos de nosotros luchamos. Y su muerte no fue solo una pérdida, sino una consecuencia de decisiones que, de algún modo, involucran a todos. Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo, todo el peso oculto del pasado parecía asomarse ahora con una claridad abrumadora. Mi abuela retrocedió unos pasos, buscando aferrarse a la mesa en busca de estabilidad. No entiendo, replicó, con los ojos bien abiertos, revelando una angustia que la convertía en la versión más vulnerable de sí misma que había visto. Había cosas que el ejército no compartió con las familias. A veces, éramos más que soldados, éramos testigos de lo que pasaba en el terreno. Tu hijo se convirtió en una cifra, en un número perdido para el alto mando, dijo Daniel, su voz temblando con la fuerza de una tormenta que se había acumulado durante años. Y sé que el secreto que guardamos ha tenido un impacto en todos. La revelación quedó suspendida en el aire, un último golpe que golpeó la ya frágil planta de sus emociones. Comprendí que lo que estaba sucediendo no era solo una conversación, sino el principio de una tormenta que podría derribar las estructuras que mi familia había construido sobre la nebulosa base de sufrimientos antiguos. Mi abuelo se mantuvo en silencio, como si aceptara cada palabra de Daniel,
y se sentó pesadamente en una silla, poniendo las manos sobre su rostro en un movimiento casi involuntario. Ella, presente en una batalla de emociones, comenzó a tambalear bajo el peso de las verdades que salían a la superficie. Esto no tiene sentido. ¿Por qué nos lo dijeron antes?, exclamó mi abuela, desesperada. Y en su grito, sentí como el eco de su dolor se expandía, desbordándose sobre todos nosotros, porque las decisiones que se tomaron en la guerra no eran solo sobre la batalla, sino sobre las vidas que duele recordar, sobre las promesas desechadas por un sistema que no tiene alma, dijo Daniel, y con cada palabra, el peso del pasado la sostenía como si fuera una paparrayo volviendo al suelo. Sorpresivamente, un susurro al fondo de la habitación resonó, casi inaudible, pero potente. ¿Qué más hay?, pregunté, aunque sabía que había más secretos por descubrir. En mis entrañas, la inquietud creció. ¿Sería mi familia capaz de recuperarse de todo esto, o el secreto desgarrador se convertiría en un abismo insuperable entre ellos? La confusión en la mirada de mi abuela lo decía todo, y el temor de lo desconocido se extendió entre nosotros. Sabía que la tormenta apenas comenzaba y que, sin importar cuánto empeñara, la verdad sobre nuestro pasado estaba lista para romper con lo que quedaba de nuestro presente. Mis palabras flotaron en el aire, y sentí como el ambiente se volvía aún más pesado, como si la verdad misma estuviera buscando salir, picando en la superficie de nuestras almas. Mi mirada se posó en Daniel, quien parecía sostenido por una mezcla de confianza y temor. Era obvio que había venido preparado para enfrentar los fantasmas, aun si eso significaba abrir heridas que nunca sanaron. ¿Qué más hay?, repetí, mi voz un susurro entrecortado. Mi abuela apretó su puño sobre la mesa, como si intentara anclarse a algo tangible en medio de la tempestad que se desataba. Hay personas que aún están en deuda con la memoria de tu hijo, continuó Daniel, sus ojos ahora cargados de lágrimas que luchaban por salir. No solo te han mentido a ti, nos han mentido a todos nosotros. Todo empezó por el silencio de un juramento que resultó ser más pesado que una bala. ¿Qué tipo de juramento?, insistí, sintiendo que cada pregunta era un escalón más difícil de subir en una escalera que parecía interminable. Muchos de nosotros seguimos luchando con los ecos de esa guerra, y a veces, el precio de guardar un secreto se paga con el corazón, dijo, su voz ahora quebrándose como si tocara la línea entre sus recuerdos y la realidad. Eran jóvenes, llenos de esperanza, y cuando el dolor llegó, no sabíamos cómo volver a la luz. Mi abuela miraba a Daniel con ojos empañados, su rostro había perdido toda la vitalidad que solía tener. ¿Por qué nunca viniste a decírmelo? ¿Por qué dejaste que cargáramos con esta ilusión? Las palabras estallaban de su boca, llenas de rabia y desamparo, como si cada sílaba fuera un grito de guerra contra la injusticia que vivió durante años. Tenía miedo. En nuestra mente, había unas líneas de lealtad que creíamos que debía ser respetada. Era más fácil vivir con el silencio que afrontar las verdades inamovibles de un sistema roto, confesó Daniel, dejando caer su mirada al suelo, como si el peso de sus propios secretos lo aplastara. Mi abuelo al fin levantó la mirada, y vi en sus ojos una chispa de confusión mezclada con resignación. Siempre supe que algo no resplandecía bien en esa noche. No estoy diciendo que deseaba saberlo, pero, ¿qué hubiera hecho de nuestra vida, de nuestra relación, si hubiéramos recibido esas palabras? No lo sé, dijo Daniel, su voz tan frágil como un hilo de seda. La guerra hace que la gente se vuelva ciega. Perdimos a un amigo, pero encontramos el camino para olvidar. Pero el tiempo no olvida y las verdades ocultas regresan, y es hora de confrontarlas. Un silencio denso se instaló en la habitación. La potenciación emocional del momento arrastró mis pensamientos en varias direcciones. Miré a mi abuela, que en su confusión parecía desvanecerse en un mar de recuerdos y expectativas arruinadas. Era una mujer que había sabido amar en los momentos más oscuros, pero que ahora, ante las revelaciones, sentía que su mundo se desmoronaba. No puedo soportar esto, dijo mi abuela, llevándose la mano al pecho, y entendí que el dolor de descubrir una verdad enterrada estaba comenzando a desgarrarla por dentro. En esa fracción de segundos, tomé una decisión. Era el momento de ofrecerle un poco de compasión, algo de luz entre tanta sombra. Abuela, dije, acercándome a ella y colocando una mano reconfortante sobre su brazo tembloroso. Lo que ha sucedido no define quién eres. Los secretos no borrarán el amor que siempre hemos tenido. Mi abuelo se unió en el acto, extendiendo las manos hacia ella, en un esfuerzo por recuperar su atención. Estamos juntos en esto. Lo superaremos,
como siempre lo hemos hecho, pero Daniel interrumpió, con un tono más urgente. El problema es que no he terminado. Esta verdad, aunque dolorosa, debemos aprender a cargarla y vivir con ella. Pero no es solo sobre el pasado, hay una posibilidad de redención, de entender que el amor puede florecer incluso entre las ruinas. Su mirada se volvió hacia mí, atrapándome en una ansiedad paralizante. Tu familia tiene que saber la verdad completa. No puede haber más sombras ni más secretos. Hay descendientes que viven y necesitan conocer sus raíces. Y hay personas que han estado buscando respuestas. ¿Qué quiere decir? Pregunté, sintiendo que una nueva ola de miedo y desconfianza se cernía, desdibujando la frágil esperanza que me había sostenido, tu hermano. La revelación se deslizó con suavidad, como una suave brisa, pero su peso fue devastador y súbito. Esa simple mención, ese eco familiar, abrió un abismo profundo de posibilidades e incertidumbres. Sentí que el mundo alrededor se oscurecía a medida que esa simple palabra se impregnaba en mi alma. Tu hermano, una verdad aún más profunda y desgarradora estaba golpeando en la puerta de nuestro pasado. La tormenta rugía, y el cielo se oscurecía, pero no sabía cómo enfrentarlo. Y en medio de la desesperación, supe que estábamos a punto de desenterrar más secretos, más dolor, pero quizás con un poco de suerte también la posibilidad de reconciliación. El aire se había vuelto irrespirable. La atmósfera estaba cargada con la mezcla de ansiedad y amarga revelación, como si cada uno de nosotros estuviera atrapado en un laberinto sin salida. La palabra hermano resonaba en mi mente, reverberando con la fuerza de un trueno. No podía concentrarme en otra cosa, no podía debatirme entre las indignaciones que florecían en mí. Mi hermano, repetí, como si al pronunciarlo nuevamente pudiera hacer que lo que había escuchado se transformara en un error. ¿Por qué nunca supe de él? ¿Qué más nos han ocultado? La mirada de Daniel se oscureció aún más, y comprendí que esta carga estaba lejos de haberse terminado. Hay más en esta historia de lo que piensas, dijo, su voz un eco desgastado. No solo estaba en juego la seguridad de su vida, había esperanzas rotas, promesas de un futuro que nunca se concretaría. Mi abuela había pasado de la indignación a la confusión profunda, una lucha interna que se reflejaba en sus ojos. Parecía que estaba atrapada en sus propios pensamientos, afectada por la devastadora revelación de que había más que su silencio le había negado. Siempre sentí que perdí algo, pero nunca supe qué, murmuró, rompiéndose en un silencio que hablaba más que 1000 palabras. ¿Por qué tenían que guardar silencio? ¿Qué les impidió decirme la verdad? Le pregunté a Daniel, el desasosiego que crecía en mí amenazando con desbordarse. Cada palabra que él pronunciaba aumentaba las sombras que había decidido enfrentar. Por miedo, respondió él, levantando la mirada con firmeza. Se hizo un pacto más allá de nuestra voluntad. La razón por la que no fuiste informada sobre tu hermano tiene raíces oscuras que profundizan más de lo que podrías imaginar. Eran jóvenes y decidieron que lo mejor era mantenerte al margen, protegerte, pero la verdad es que solo alimentaron la mentira. Te robaron mi infancia, exclamé. Mi voz se elevó en un torrente de emociones que buscaban salir. Y con cada secreto que guardaron, me robaron a mí misma. Mi abuelo, que había permanecido en un rincón, con su mirada perdida entre los recuerdos, finalmente rompió su propio silencio. No sabíamos cómo afrontarlo. La culpa nos carcomía, pero hablar del pasado significaba abrir viejas heridas que nunca sanaron. Nos aferramos a la esperanza de que, con el tiempo, todo se olvidaría. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a quedarnos aquí llenos de secretos?, pregunté, sintiendo como la desesperación se apoderaba de mí mientras intentaba unir las piezas de un rompecabezas que nunca pedí que se armara. Debemos buscar respuestas, aunque nos cueste, insistió Daniel. Tu hermano todavía está vivo. Sus palabras habían caído como una bomba en medio de nuestra tormenta emocional. ¿Qué? ¿Vivo? ¿Dónde está? ¿Por qué no ha aparecido antes? La pregunta fluía de mi boca como un río desbordado, anhelando respuestas. No lo sé, respondió, su voz mucho más suave ahora. Lo he estado buscando durante años. Hay pistas, fragmentos que indican que ha estado intentando hallarte, pero todo está envuelto en el caos de lo que sucedió. Tu familia no es la única que ha sufrido por este silencio. Sentí una oleada de confusión, una mezcla de esperanza y tristeza. Comenzaba a sentir que la búsqueda de mi hermano iba a ser desafiante, pero mi corazón se aferraba a la idea de que podría estar cerca.
de que en esa búsqueda encontraría también la redención para todos nosotros. ¿Y qué hacemos con esta verdad que nos pesa?, pregunté, sintiéndome desolada al tomar conciencia de cuán profundamente respirábamos esta historia de dolor. Debemos confrontar los secretos, no solo los de tu familia, sino también los de aquellos que todavía están a cargo de esto. La verdad requiere valentía para salir a la luz, y aunque este camino sea doloroso, es el único que puede llevarnos a la paz, respondió Daniel con una firmeza que se sentía como una luz en la penumbra. Mientras las olas de emoción se agolpaban en mi pecho, entendí que este momento, lleno de dolor, también estaba sembrando las semillas de una posible redención. La brutalidad de los secretos podía ser devastadora, pero, a la vez, había algo purificador en enfrentarlos. ¿Y si no encontramos a su hermano, qué pasa?, pregunté, el eco de mi precariedad resonando en la habitación. Daniel se inclinó hacia adelante. Entonces seguiremos buscando, y tal vez descubramos el verdadero significado de la familia. Es hora de dejar de vivir en las sombras. Era una promesa, y aunque la chispa de esperanza aún no se sentía en su máximo esplendor, había una sensación de puerta entreabierta, una oportunidad para volver a conectar lo que había estado fracturado por tanto tiempo. Pero, justo en ese momento de resurgimiento, el sonido de un timbre resonó, y una voz familiar gritó desde el otro lado de la puerta: «Soy yo, vengo por ustedes». Con el corazón latiendo fuerte, miré a todos en la habitación. La ola de emociones que habíamos estado navegando se sentía aún más intensa, y supe que la llegada de esa persona podría traernos más respuestas o hacer estallar un nuevo caos en nuestras vidas. La puerta se abrió con un quejido, y allí estaba Martina, la amiga de la infancia de mi abuela, con su cabello enredado y su rostro pálido en contraste con su usual vitalidad. Nuestras miradas se encontraron, y sentí en su expresión que, aunque no había un enfoque claro, ella traía consigo un mensaje que trasciende el tiempo y el silencio. «Lo siento por interrumpir, pero hay algo que necesitan escuchar», dijo ella, su voz temblorosa como un hilo de esperanza entre la angustia y la confusión que ya habitaban la habitación. Mis preguntas permanecieron en la punta de mi lengua, pero algo en su tono me instó a callar y escuchar. «¿Qué sucede, Martina?», preguntó mi abuela, dando un paso adelante, su preocupación palpable. Era la misma mujer que solía relatarme historias de amor y pérdida, y ahora se encontraba en medio de una historia que jamás imaginó que volvería a enfrentar. Martina respiró hondo, tomando un momento para reunir sus pensamientos, como si cada palabra que fuera a pronunciar podría reconstruir o destruir todo lo que habíamos estado descubriendo. Los años han pasado, pero las verdades que guardamos siguen vivas. Recibí una carta hace muy poco, una carta de tu hermano. El aire se volvió más pesado, y el silencio se instaló en la habitación como un espectador invisible. «¿De mi hermano?», repetí, mi voz resonando con incredulidad. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Era posible que hubiera una conexión tangible más allá de las sombras del pasado? Martina asintió, sus ojos brillando con emoción reprimida. Él ha estado viviendo en otro país, buscando respuestas sobre su pasado y tratando de comprender la historia de su familia. La carta me llegó en un momento inesperado, y no sabía si debía decírselo a alguien. Hasta ahora, este secreto ha pesado sobre mí. Su mirada se osciló entre el suelo y mi abuela, como si las raíces de su propio dolor también la ataran. «¿Qué dice?», preguntó mi abuelo, su voz rasposa como si el aire en su interior se hubiera consumido. Se acercó un poco más, visiblemente alterado, y eso me dio la fuerza necesaria para seguir examinando la realidad. Aquellos fragmentos separados por tanto tiempo estaban a punto de encontrarse. En la carta menciona que quiere encontrarse con ustedes. Lo que más desea es saber por qué no estuvo presente en sus vidas, y también tiene preguntas sobre lo que sucedió. Él ha cargado con el peso de esta ruptura justo como ustedes, explicó Martina, la angustia en su voz retumbando profundamente en mi pecho. «¿Y dónde está?», pregunté, tan bruscamente que el eco de mis palabras resonó en el aire pesado. Tenía un anhelo tan profundo de encontrarlo, de hacerle saber que no estaba solo, que no estaba abandonado por completo. Su ubicación exacta no está clara, pero en la carta decía que había estado viviendo en un pequeño pueblo costero. Tenía esperanzas de regresar, de encontrar el camino de vuelta. «Es un lugar donde el eco de los secretos se ahoga en el sonido de las olas», dijo, su voz envolviéndonos en una sensación de nostalgia que se entrelazaba con la desesperación. «¿Por qué no me lo dijo antes?». La rabia anidó en mi pecho, pero era un fuego mezclado con una fragilidad desesperante. Martina había sido una guardiana del secreto,
y sus manos ya estaban llenas de culpa y fe. Tu familia y su historia marcaron decisiones que crearon muros entre ustedes. Miedo, desconfianza, el deseo de proteger. Se conjugaron en este tormento, pero creo que el tiempo ha llegado para dar respuestas que durante tanto tiempo fueron ignoradas, murmuró ella, su expresión ahora llena de un arrepentimiento que parecía más antiguo que el tiempo mismo. De repente, quedó claro que cada uno de nosotros llevaba sus propias cadenas de dolor, y el eco de ese sufrimiento resonaba en cada rincón de la habitación. Pero a la vez, el aire comenzaba a transformarse. Había una vibración de algo nuevo, algo que podía sanar. La ausencia se convirtió en la promesa de un retorno, y el camino hacia adelante podía ser un viaje hacia la redención, tanto individual como colectiva. ¿Podremos aguardar hasta que venga aquí para hablar?, le pregunté a Martina, con un hilo de esperanza emergiendo. La idea de sentarnos juntos, como una familia, de extirpar miedos y verdades ocultas era lo único que podía ampliar la luz en esta oscuridad. Haré todo lo posible por comunicarme con él. No puedo prometer nada, pero existen maneras de unir cada fragmento de esta historia, dijo Martina, su decisión palpable. Pero deben prepararse, porque la verdad puede no ser lo que esperan, y volver a abrir viejas heridas puede resultar doloroso. Las sombras de nuestros pasados se mezclaron con una anticipación envolvente. La posibilidad de encontrar respuestas y de sanar nuestras almas me hizo recordar que el amor, aunque a veces ciego y frágil, siempre encuentra formas de sobrevivir. En ese momento, una parte de mí, una que había intentado mantener oculta tras la ira y el sentimiento de traición, se dio cuenta de que el viaje hacia la verdad sería lleno de lágrimas y alegría. Sería difícil, pero también nos uniría de maneras que nunca habíamos imaginado. Martina dio un paso atrás, su expresión ahora más tranquila. Confíen en que lo que han buscado puede estar más cerca de lo que creen. Buscar la verdad es un camino arduo, pero vale la pena si al final se encuentran a sí mismos. Mientras su voz se desvanecía, el sonido del mar se coló en mi mente, un suave murmullo que prometía que la búsqueda de mi hermano no solo revelaría su historia, sino también nuestro sentido de ser. De pronto, el eco de un brillo en la puerta resonó nuevamente, esta vez con mayor fuerza. Con el corazón acelerado, miré de reojo hacia el sonido, preguntándome si este nuevo ruido traería consigo una revelación, o si solo significaba más nudos en nuestra complicada historia. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre vestido con un abrigo oscuro, que parecía sacado de una novela de misterio. Su presencia infundió una nueva energía en la habitación, un aire de intriga que se sumó al ya tenso ambiente. Eran sus ojos, sin embargo, los que captaron mi atención, oscuros y profundos como un océano, reflejaban una mezcla de cansancio y determinación. Disculpe la interrupción, dijo con una voz profunda, que cargaba el peso de la soledad. Mis ojos se abrieron de par en par mientras reconocía el sutil parecido con mi hermano, un rasgo que había imaginado en sueños, aunque nunca lo había visto en la realidad. Era como si la vida comenzara a girar en una dirección que jamás pensé que tomaría. Tú eres él, logré articular, sintiendo como el desasosiego se transformaba en una sensación de conexión indescriptible. El aire estaba cargado de magia y temor a la vez. Soy Marco, respondió, su mirada oscila entre la sorpresa y la vulnerabilidad. He estado buscando respuestas, pero nunca supe que esta búsqueda me llevaría hasta aquí, en un momento como este. Su voz temblaba, y un ápice de miedo cruzó su rostro. Mi abuela, que se mantenía en silencio, ahora dio un paso hacia él. Sus manos temblaban y sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Marco, murmuró, como si ese simple nombre fuera una oración olvidada muy dentro de su ser. La tensión de los años se desnudaba ante nosotros, revelando la fragilidad de sus corazones. ¿Por qué no viniste antes?, preguntó ella, y aunque su tono reflejaba dolor, había un destello de amor también. Era un contraste desgarrador que mostraba que la vida iba más allá de las decisiones y los secretos. No supe cómo hacerlo. Durante años, solo fui un eco en sus memorias, un espectro que cargaba su propio dolor. Anduve perdido, oscurecido por mis propias preguntas, anhelando respuestas que nunca llegaron, contestó más serio, su voz desgarrada, como si cada palabra pesada cayera sobre nosotros como tapas de un sarcófago. Era evidente que había heridas abiertas en su interior, cicatrices tal vez invisibles, pero dolorosamente reales. Juntos habíamos estado lidiando con la fría encarnación del sufrimiento.
La habitación se llenó de un silencio palpable, la compasión cruzando mis venas como un río que deseaba desbordarse. Fue en ese instante que me di cuenta de que todos los muros construidos, las palabras no pronunciadas y los secretos enterrados se alineaban como los astros de una constelación disimulada. Estábamos a punto de crear un nuevo horizonte. Es hora de hablar, dije, mi voz resonando con un sentimiento de quien acaricia la verdad por primera vez. Marco asintió lentamente, y una sombra de pánico cruzó su rostro. Pero, ¿y si al final no soy lo que esperan? Si hay algo que hemos aprendido es que no se trata de expectativas, interrumpió Martina, quien aún permanecía en la puerta, llevándose una mano al corazón. Lo que importa ahora es la conexión que tenemos. La verdad puede ser un camino lleno de dolor, pero también de esperanza. Podía ver cómo cada palabra se infiltraba en su resistencia, como un rayito de luz abriendo la puerta a la cura de las almas dolidas. Voy a contarte sobre mamá y tu ausencia, continuó mi abuela, su voz resonando con la fuerza de una montaña. Hay verdades que nos han atormentado y que ahora debemos compartir para finalmente ser libres. Las palabras brotaron como agua de manantial, revelando la historia que había permanecido oculta. Iba a hablar de pérdidas y decisiones, de momentos que cambiarían nuestra percepción no solo del pasado, sino también del futuro. Pero justo cuando parecía que el hilo de la narrativa se extendía, el sonido vibrante de un celular interrumpió el instante, sacudiendo nuestras concentraciones. El sonido resonó y se desvaneció, dejando un vacío inquietante. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Había algo en ese tono que vibraba en la misma longitud de onda de nuestras confesiones. Marco se tornó aún más pálido y miró su bolsillo. Es un mensaje, lo siento, debe ser importante, dijo, pero sus manos temblaban, y la incertidumbre de lo que podría revelarse lo consumía. Nuestras miradas se cruzaron, una mezcla instantánea de inquietud y curiosidad. El tiempo se había detenido, y en un instante lleno de revelaciones y reconexiones, un nuevo secreto amenazaba con emerger. ¿Qué dice?, le pregunté, mi voz casi un susurro, mientras el eco del futuro comenzaba a girar en la distancia, y en ese momento, comprendí que las viejas heridas no eran solo cargas, sino caminos hacia un nuevo amanecer. Todo lo que habíamos guardado estaba a punto de desbordarse, y cada rincón de esta historia se preparaba para cambiar en un respiro colectivo. Marco, con la frente arrugada por la tensión, sacó el teléfono con una mano que parecía temblar. Se encontró mirando la pantalla, el brillo azul iluminando su rostro pálido. Por un momento, su respiración se interrumpió. El mensaje estaba allí, un corto texto que parecía pesar un quintal sobre sus hombros. Es de un abogado, murmuró, su voz casi se perdió en el aire cargado de expectación. Dice que necesita hablar conmigo sobre el testamento de mamá. El aire se volvió pesado, y el caos de pensamientos y emociones comenzó a inundar la habitación. ¿Cómo podía ser que tras tantos años de silencio, un simple mensaje emergiera del pasado para abrir nuevas heridas? La revelación se deslizó sobre nosotros, como un abrigo hecho de sombras y promesas incumplidas. Testamento, repitió mi abuela, sus ojos oscureciendo como si fueran a desbordarse en lágrimas. Se acercó un paso, como si la verdad le otorgara una mayor cercanía a su dolor antiguo. No había nada que repartir. Su voz temblaba con un eco de incredulidad y una nostalgia que nunca se había disipado. Quizás hay más de lo que pensamos, intervine, sintiendo que en mi pecho latía una esperanza y un temor al mismo tiempo. La vida está llena de sorpresas, y cómo hemos reaccionado ante ellas ha definido los caminos que hemos tomado. Quizás haya cartas, o alguna explicación, algo que nos permita entender su tormento. Marco admitió que no tenía idea de lo que esta reunión podría traer, pero una parte de él, una que había estado ahogada por su dolor durante tanto tiempo, parecía ansiar esa conversación inevitable. El brillo de sus ojos hizo que mi pecho se abriera a una nueva posibilidad. No quiero que esto nos divida más. Quiero saber, quiero entender, dijo con un fervor que resonaba como un llamado ancestral. La tensión en la habitación creció, una amalgama de sentimientos enredados, amor, decepción, anhelo. A medida que el reloj marcaba el paso del tiempo, el universo parecía estar atento a nuestro siguiente movimiento. Era como si las cicatrices se abrían y cerraban al mismo ritmo, una danza entre el pasado que jamás se había disipado y el futuro lleno de incertidumbre. Marco, si necesitas ir, empezó a decir mi abuela. Su voz se quebró, y parecía que luchaba con el deseo de proteger a su hijo perdido y el deseo de enfrentar la verdad. Entiendo si prefieres no hacerlo ahora.
Esto es, mucho, no. No puedo darme el lujo de escapar nuevamente, él afirmó, su voz resonando con una firmeza renovada. Miró a cada uno de nosotros, y en esa conexión, sentimos la chispa de algo nuevo, una sutil promesa de sanación que emanaba en el aire. Necesito enfrentar lo que dejó atrás, aunque me asuste, fue entonces cuando sentí que la sombra de secretos que más habíamos temido empezaba a ceder, no a la luz, sino a un nuevo capítulo lleno de dolor y resistencia. Todo lo que estaba oculto comenzaba a salir a la superficie. Mi respiración se volvió más profunda, sabía que tendríamos que enfrentarlo juntos. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, le pregunté a Marco, sintiendo que el peso de la decisión recaía sobre nosotros. Creo que necesitamos ir a hablar con ese abogado, respondió, y sus ojos reflejaron una mezcla de valentía y vulnerabilidad. Todos parecíamos haber sido arrastrados a un lugar del que no podíamos salir sin más respuestas. Sin embargo, antes de que alguien pudiera responder, el sonido de la puerta de entrada interrumpió nuevamente nuestra conversación. Me giré, sintiendo una presión en el estómago. Un rostro conocido entró a la habitación, trayendo consigo un torrente de recuerdos. Era Raúl, mi padre, quien había decidido manifestarse en un momento en que no sabía si su presencia sería un alivio o una nueva carga. Me detuve, paralizado en el tiempo, mientras el ambiente se tornaba aún más denso. Las miradas se encontraron, natando en una corriente de asombro y confusión. ¿Por qué estás aquí?, logré formular, mi voz craquente como un cristal quebrado. Vine a buscar la verdad, confesó Raúl, su voz grave retumbando en la habitación cargada de secretos. Y al parecer, he llegado justo a tiempo. Una nueva capa de complejidad se sumaba a la historia, un nuevo hilo tejido entre el dolor y la esperanza. En el corazón de ese instante, entendí que el camino por recorrer sería difícil, lleno de revelaciones que ninguna de las partes deseaba enfrentar, pero a la vez, lleno de un potencial que brillaba más allá de las sombras. Exhalé, dándome cuenta de que ahora, más que nunca, cada decisión afectaría el destino de todos. Las respuestas estaban al alcance, pero también lo estaban las dudas y los remordimientos. Miré a Marco, a mi abuela, y luego a Raúl, preguntándome en silencio si el amor podría superar las distracciones del pasado. Así, con el nuevo espectro de la vida atravesado en nuestra habitación, supe que la confrontación sería inevitable y desgarradora. Allí estaban, todos juntos, en el umbral del descubrimiento y la redención, precipitados por el significado de ser una familia cargada de secretos. El aire en la habitación se volvió denso, como si los secretos que habíamos desenterrado exigieran un espacio para ser liberados. Las miradas que se cruzaron entre nosotros eran depósitos de una historia llena de arrepentimientos y anhelos. Martes, la verdad pesaba más que nunca, y la promesa de un despertar se sentía cercana, aunque aterradora. ¿Por qué ahora?, pregunté con una mezcla de curiosidad y rencor. ¿Por qué decidiste aparecer en este momento para buscar la verdad? Raúl, a quien había visto solo como un hombre ausente, ahora se volvía parte de este rompecabezas que apenas comenzábamos a armar. Porque no se puede seguir escondiéndose del pasado, respondió él, su voz resonando con una sinceridad que jamás había oído de él. He cargado con el dolor de mis decisiones, y ha llegado el momento de enfrentar las heridas que causé en nuestra familia. Las palabras de Raúl flotaban en el aire, un eco de cosas no dichas. Al examinar su rostro, vi en su mirada un destello de comprensión, de arrepentimiento. ¿Podía haber esperanza en esta revelación, o solo un camino más doloroso por recorrer? ¿Y qué piensas hacer ahora?, preguntó Marco, su tono era un susurro cargado de incertidumbre. La tensión era palpable mientras todos esperábamos una respuesta, una clave que nos permitiera abrir la cerradura de este entramado emocional. Debemos hablar, dijo Raúl, hablar sobre todo lo que nunca dijimos. Y en ese instante, una corazonada me hizo recordar lo que había significado la familia para mí, no solo los lazos de sangre, sino las historias compartidas, las memorias que se atesoran con amor. A medida que comenzamos a compartir, mi corazón latía con una mezcla de miedo y expectativa. Explicaciones brotaban como flores a través de grietas, revelando el deseo de reconectar, de sanar. Con cada palabra, cada fragmento de nuestra historia, construimos un puente entre lo perdido y lo que aún era posible. Todo lo que había estado oculto fue surgiendo en una cascada de emociones. Las lágrimas corrieron por los rostros que conocía, esas caras marcadas por el tiempo y la distancia,
reflejando el dolor y la esperanza que se entrelazaban como dos corrientes en un río. Finalmente, la conversación se volvió un acto de liberación. La conexión que habíamos anhelado durante años comenzó a renacer en nuestras palabras. Compartí el anhelo de un futuro sin secretos, de mantenernos en la luz en lugar de en las sombras. ¿Qué pasará con nosotros cuando todo esto termine?, pregunté, sintiendo mi voz resonar en el silencio que nos rodeaba. La incertidumbre me invadía, pero había en mis venas un fuego que no conocía antes. Un deseo de avanzar, sin importar cuán doloroso se volviera este proceso. No lo sé, admitió Raúl, pero siempre habrá un camino a seguir mientras lo recorremos juntos, y entonces ocurrió. En un instante de claridad, mi mirada se cruzó con la de Marco. Un entendimiento silencioso asomó entre ambos, un reconocimiento de la lucha y la esperanza compartida. Sabíamos que el camino no sería lineal, que habría caídas y sombras, pero también sería un viaje, uno que nos permitiría redefinir nuestra familia. La luz del atardecer se filtraba a través de la ventana, proyectando sombras suavemente alargadas sobre el suelo. Era un recordatorio de que la luz y la oscuridad coexisten. En ese espacio, creí que tal vez la aceptación y el perdón eran las semillas que debíamos plantar, y que tendríamos que regar con amor. Por primera vez en mucho tiempo, sentí la promesa de un futuro. Lo que habíamos realizado en esa habitación no era simplemente desnudarnos de secretos, sino el inicio de algo más grande. Esta búsqueda de la verdad se estaba convirtiendo en redención. Prometámonos que avanzaremos sin miedo, dije, sintiendo que cada palabra resonaba en el corazón. Mis ojos recorrieron sus rostros, se fijaron finalmente en los ojos de mi abuela, y entendí que estábamos tejiendo un nuevo legado, y mientras las sombras comenzaron a alargarse, encapsulando nuestra historia de dolor y esperanza, comprendí que las historias que llevamos dentro nunca mueren. Todas estas huellas nos hicieron quienes somos. Mientras la luz del día se desvanecía, una nueva frase emergió en mi mente, una convicción. No importa cuán oscura sea la noche, siempre habrá un nuevo amanecer esperando a ser escrito.